presentarlos. Sergio es un profesor de la Universidad de La Rioja. Andrés Cabello es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, es profesor de Sociología y en estos momentos también está dedicado a la Sociología de la Educación. Eso lo digo porque me interesa mucho a mí. Y tiene numerosas investigaciones sobre temas de cambios en la estructura social, las clases sociales, la población, y el tema que nos interesa es la presentación de su libro, La España en la que nunca pasa nada. Y específicamente hemos pedido a Esteban Hernández que converse con Sergio sobre el libro, y a Esteban Hernández la mayoría lo conocéis, es un gran amigo de Segoría, pero fundamentalmente ha presentado con nosotros sus libros también, ¿no? Voy a contar un poco el proceso del libro, por qué llegó la idea a mi cabeza. Yo soy de Logroño, soy de La Rioja, soy de una región periférica, de un territorio intermedio que definimos. Y bueno, durante estos años, durante la última década, pues nos había tocado estar mucho en todo el tema de la despoblación del medio rural, ¿no? Especialmente pues cuando se empezó a poner la cuestión de moda a raíz de la publicación de Sergio del Molino, de La España vacía, que luego se transformó en otro movimiento para mí, la España vaciada, que es un concepto que no me gusta, no comparto esa visión. Luego también todo el proceso de la serranía celtibérica también lo contribuyó a ponerlo en el mapa, pero a medida que íbamos trabajando, íbamos también estando presentes en cuestiones relacionadas con la despoblación, incluso trabajando y articulando proyectos y acciones que estaban vinculadas a la Universidad de La Rioja, ¿no? Y aprovecho a saludar allá a mis compañeros y amigos también que están de la Universidad de La Rioja en esta charla. Pues yo veía o detectaba que había algo que se me quedaba por el camino, ¿no? Se me quedaba por el camino, que era lo que pasaba con el siguiente nivel. Y ese siguiente nivel lo observaba no tanto en las ciudades medias al principio, como puede ser un Logroño, sino en lo que eran las cabeceras de comarca, lo que eran territorios, unas ciudades más pequeñitas, que veías que tenían unos procesos de envejecimiento, ¿no? De despoblación exactamente, pero que perdían habitantes. Antes comentabais el caso de Puerto Llano, por ejemplo, que ha perdido muchos habitantes en un periodo muy corto de tiempo. Entonces ahí yo decía, bueno, aquí está pasando algo más, ¿no? Algo más está ocurriendo, y eso me llevó a pensar un poco en que estos territorios eran como las clases medias, ¿no? Eran territorios que habían crecido, que habían evolucionado, que habían tenido una trayectoria ascendente desde los 70, 80, 90, los 2000, pero que ahora había diferentes transformaciones que se vinculaban también a la globalización, como en muchas ocasiones también plantea el propio Esteban Hernández, ¿no? Y ahí es un poco donde surge la génesis de este libro, que también quería abordar qué ocurre también, porque hay dos procesos, ¿no? Cómo nuestro país se ha articulado de una manera territorialmente y cómo en este escenario actual esa articulación territorial pues tiene unas consecuencias como las que estamos viviendo y viendo. Hay gente que me dice que igual he sido muy exagerado, muy negativo, muy pesimista, pero yo creo que es importante ver las señales de lo que está ocurriendo, y me parecía que era pertinente o interesante vincular también, porque a estas ciudades y a estos territorios, con las propias clases medias, ¿no? Porque eran territorios que habían crecido, que habían evolucionado, y que evidentemente ahora, aunque también puedan estar muy bien y puedan estar bien en ciertos aspectos, en otras cuestiones pues yo creo que estamos teniendo unos escenarios complejos que hay que tener en consideración de cara a lo que es la cohesión territorial y a la cohesión social, ¿no? O sea, quería comentar de esto contigo porque, claro, tú hablas mucho de la provincia, ¿no? Hablas mucho de las ciudades, ¿no? más grandes de la provincia y tal, como un elemento vertebrador del territorio, ¿no? Es decir, que entre lo grande, ¿no? La comunidad, lo pequeño, el municipio, pues hay un nivel intermedio que es realmente relevante y que a lo mejor estamos olvidando un poco, ¿no? Sí, no, a ver, lo que son las ciudades o los núcleos de población, claro, el tema de las capitales o de las ciudades, como tú bien estabas diciendo, no dejan de ser los articuladores de los diferentes territorios, y al final esto, guste o no guste a unas visiones u otras, es de ahí donde también están los centros y los núcleos de poder y donde se toman decisiones que afectan a los diferentes territorios. Es decir, hay que comprender
cuáles son esas dinámicas. Lo que pasa es que esas dinámicas tienen una dimensión, en nuestro caso, regional o provincial. Es decir, la dimensión está ahí, esa dimensión es territorial y además es una dimensión que tiene un aspecto también simbólico, porque al final, si tú estás hablando, por ejemplo, yo que voy a Santander el jueves, si estás hablando de Torrelavega, por poner un municipio que no es capital de comunidad autónoma en este caso, sino que es la segunda localidad de Cantabria, Torrelavega no es indisociable de Santander ni de conjunto de Cantabria. Entonces, perder la perspectiva de esa dimensión regional o provincial, que en algún, o incluso por no descender mucho más comarcal o lo que queramos, es perder una dimensión simbólica y estructural muy importante. Y me parece que muchas veces se pierde porque lo que se consigue con algunas decisiones de esas características es como disociar las ciudades del resto del territorio. Y lo hemos visto a nivel estatal con el caso de Madrid, que a veces parece que hay una disociación, y lo hemos visto en el caso de Barcelona con Cataluña, lo hemos visto en el caso de Londres, que te has expuesto en muchas ocasiones con el tema de Gran Bretaña. Es decir, las articulaciones territoriales pasan por tener un núcleo o diferentes núcleos que tienen su posición y sus funciones, pero no pueden disociarse del resto del territorio, porque entonces estaríamos entrando ya en un desequilibrio muy fuerte y eso afecta a la cohesión. ¿Sabes lo que pasa? Que otra de las... Bueno, lo comentabas, ¿no? La segunda cuestión que te iba a comentar respecto de lo de los municipios era precisamente eso, ¿no? Que el músculo no viene de una localidad en concreto, sino de un conjunto de ellas, de una articulación común y de una estructura productiva general, ¿no? Y a partir de la cual, pues las distintas partes del territorio se van integrando y van recibiendo los beneficios, ¿no? Y tampoco veo ninguna decisión clara, digamos, de revertir ese proceso de pérdida por uno de generación de actividad productiva del tipo que sea. O sea, yo, desde luego, dices, tampoco se trata de que vuelvan las fábricas. Bueno, no sé, Sergio, que vuelva cualquier cosa, ¿sabes? Porque tal y como... No, las fábricas o una alternativa a esas fábricas, pero que evidentemente, como tú bien decías, eso también tiene ese posicionamiento desde el punto de vista del municipio, entra en una dinámica que también es muy consustancial, y esto no entro en ningún tipo de determinismo, pero que es muy consustancial es una especie de divide y vencerás, porque al final entramos en una especie de competencia entre municipios por recursos que son escasos, por recursos que son tal, y lógicamente ahí evidentemente pues no estás pensando en el conjunto del territorio, no estás pensando en ese conjunto que sé que te va a dar más fortaleza. Es decir, yo creo que desde ese punto de vista se produce también entrar en unas dinámicas pues que son peligrosas desde esa perspectiva, ¿no? A competir por los fondos y le pones a la gente a competir por unos fondos y te olvidas del vecino, pero es que sin el vecino igual tú no tienes tienes muchas menos posibilidades.